Decidme si me escucháis bien. En el chat podéis escribir, ya lo sabéis. No lo sepáis, os lo comunico. Y nada, vamos a empezar. Soy Pablo Sánchez, Product Manager de Huawei. Yo creo que ya me conocéis muchos de vosotros. Estamos haciendo formaciones semanales, nuevos productos. Y la semana que viene tendremos otro, ¿vale? El de hoy va a tratar sobre el optimizador de tamaño 2 en 1, ¿vale? Es el optimizador para, para escenarios industriales, comerciales. Y bueno, este producto en particular es bastante interesante, ahora lo vais a ver, y tiene bastantes peculiaridades. Por lo tanto, es muy interesante este webinar porque de no entender bien el producto no vais a saber luego cómo configurarlo, ¿vale? De todas formas, obviamente siempre tendréis toda esta información en manuales y información adicional que podéis solicitar a vuestros distribuidores y ahí podréis complementar todo lo que vemos el día de hoy. Entonces, el optimizador se llama Merck 1100 y 1300, son dos versiones, ¿vale?, de potencia, W-P. Este producto nace con la idea de, digamos, suplir una demanda en grandes industrias o grandes empresas con extensiones muy grandes de cubiertas que quieren optimizarlo todo, ya sea por nivel de mayor generación de energía, mayor control de su planta, mayor nivel de seguridad, ¿vale? Todos estos puntos a favor que tiene el optimizador. Y evitar así tener que poner un optimizador por cada módulo. ¿Por qué? Porque este optimizador se va a poner cada 2 módulos. De esta forma vamos a tener ahorros, ya que no vamos a tener que pues, poner tantos módulos, sino la mitad. Entonces, ¿en qué escenarios nos lo vamos a encontrar? Bueno, en primer lugar, lo vamos a tener en escenarios donde hayan pocos inversores, estamos hablando de menos de 10 inversores, donde podrá el sistema ser monitorizado por el Smart Dongle. Vemos en esta diapositiva, voy a poner el puntero, el primer inversor, que sería el inversor maestro, tendría un optimizador conectado y en cascada tendríamos el resto de inversores. De este modo, podríamos poner optimizadores en cualquiera de los inversores, ¿vale? En este caso se ve en el primero, pero digamos que nos evitaríamos el Smart Logger. Esto creo que ya lo sabéis muchos de vosotros, debido a la normativa en España, dado que las industrias, empresas y demás suelen tener bastantes dificultades para conseguir el acceso y conexión, la gran mayoría van a vertido cero. Entonces, en nuestro caso, para poder cumplir el requisito que especifica la norma, el Real Decreto 244, en el anexo 1, acerca de sistemas de vertido cero, es necesario tener un tiempo de respuesta de 2 segundos para evitar este vertido. El Smart Dongle no podría, ¿vale? Entonces, si tenéis un caso de vertido cero, este escenario no os interesaría. Tendríais que ir al Smart Logger, que es lo más corriente, lo más habitual. Entonces, en este escenario que vemos aquí, sería el caso quizás más característico o típico en España. Sería un Smart Logger que comunicaría con el primero de los inversores, que luego irían conectados en cascada por RS485 con el resto de inversores. Estos inversores podrían tener conectados el optimizador, ¿vale? El optimizador de 2 en 1, ¿vale? Dicho de forma coloquial, el nombre oficial es Merck y la versión de 1100, 1300 vatios. Luego más adelante veremos en qué modelos es compatible y en qué modelos no, ¿vale? No, ya que no es compatible con todos los inversores. En este escenario, obviamente, al ir con el Smart Logger, no tenemos límites de inversores, más allá de hasta los 80 máximos que llega a admitir un Smart Logger, que, bueno, que cubriría, yo diría que todos los escenarios. Y en este caso sí que podríamos cumplir el requisito de 2 segundos de tiempo de respuesta para el control de potencia, como puede ser para vertido cero. Entonces, ¿qué tipos tenemos de optimizador? ¿Vale? Vais a ver cuando vayáis a solicitar a vuestros distribuidores habituales que aparte de una versión de 1100 y una versión de 1300, ¿vale? Que dependerá, obviamente, si tenéis módulos de hasta 550 vatios, 2 módulos de 550 hacen estos 1100.
Si tenéis dos módulos de hasta 650 vatios, pues dos de 650 elegiríais este de 1300. ¿Vale? La idea es, hay una diferencia de precio, no es muy grande, es muy pequeñita, pero el de 1100 es más barato. Entonces, si no tenéis módulos de gran potencia, pues es preferible iros a esta versión. ¿Vale? Pero dentro de cada una de estas versiones, luego vais a ver que hay, digamos, otras dos subversiones. Es decir, una que es con cable corto y otra que es con cable largo. Luego lo vamos a ver en mayor detalle y ver por qué y cómo se configuran. Pero bueno, aquí podéis ver, esto ya son códigos a nivel interno, que esto a vosotros nos aplica, pero sí que os interesa quizás esta parte, que es las longitudes que tiene de cable. ¿Vale? La versión de cable corto tiene 0,1 metros, digamos, el cable de entrada y 5,1 metros y 0,1 metros los cables de salida. En el caso de la versión de cable largo, sería 1,3 metros los cables de entrada y 2,9 y 0,1 los cables de salida. Luego lo veremos con mayor detalle cuando configuraríamos un caso u otro, ¿vale? Tanto para 1300 como 1100 sería exactamente igual. Vale, entonces, ¿qué diferencias hay entre las dos versiones de potencia? Bueno, a nivel de eficiencia, como podéis ver, son prácticamente iguales. Son eficiencias muy elevadas, ya que esto es un convertidor de continua a continua. Es un convertidor tipo BAC, se le llama en electrónica de potencia, y realmente la eficiencia es muy elevada, ¿vale? Lo normal es que esté siempre por encima del 99%. Luego, en lo que refiere a las potencias, ya lo hemos visto, 1300 y 1100, y muchas veces nos preguntas, oye, ¿y si tengo un poquito más justo de mi módulo que da un poco más de potencia? Bueno, pues tenemos un poco de margen de tolerancia, ¿vale? Emitiría hasta 1365, o sea, la máxima que emitiría, y 1150 en el caso de 1100, ¿vale? Un poquito de tolerancia. De todas formas, siempre es recomendable que vayáis a los máximos, digamos, nominales, que es lo que realmente se recomienda de Huawei. En cuanto a las tensiones de entrada, hasta 125 voltios, por lo tanto, va más que sobrado para todo tipo de panel. ¿Vale? Paneles normalmente suelen estar rondando los 40 voltios o 40 y algo de trabajo, es lo más habitual. Entonces, dos paneles estaríamos hablando de 80, ¿vale? O sea, iríamos muy sobrados. Incluso con paneles con alta tensión se podría trabajar con ellos sin problema. En cuanto a la tensión de arranque, va desde los 12,5 hasta los 105, por lo tanto, imaginad si tenéis dos paneles, por muy poca luz que haya, ya sabéis que en cuanto hay un poco de luz, ¿vale? Sube exponencialmente la tensión y cuanto más frío haga, más. Entonces, enseguida sube casi hasta su tensión de vacío y luego ya va bajando hasta la tensión de MPP. Por lo tanto, este rango cubriría desde el mismo instante que arranca el panel a funcionar. En cuanto a la corriente de cortocircuito, tenemos una corriente de 20 amperios, por lo tanto es un valor muy elevado, ya que pues, hoy en día los paneles de máxima potencia que hay en el mercado, de 650 y demás, normalmente suelen tener pues, 18, 19 como mucho. ¿Vale? Hoy en día no hay paneles que tengan corriente de cortocircuito más elevadas. Bueno, protecciones de sobretensiones y a nivel de salida tendremos estos 1300 y 1100 de salida. La tensión de salida sí que será entre 2 y 80 voltios. ¿Y de qué va a depender? Bueno, esto va a depender de la longitud de la cadena. Si hacéis cadenas largas, eh, el optimizador lo que hace es bajar la tensión a la salida y de esta forma permite poner más módulos en cadena, ¿vale? Entonces, de esto pues, dependerá la tensión de salida en función de la configuración. Por otro lado, tenemos la corriente de salida. La corriente de salida está 22 amperios. En este caso, podríamos pues eso, trabajar con cualquier tipo de módulo igualmente, no habría ningún problema. Si no está haciendo, digamos, funcionamiento de optimización, trabajaría en modo bypass, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues imaginad que no hay ningún sombreado, está totalmente bien orientado, en fin, no está en ese momento funcionando ninguna afección. En ese momento, pues lo que hace el optimizador bypassea y ya está, ¿vale? Entonces ahí realmente no afecta en nada, no hay ninguna pérdida de eficiencia ni nada, trabajaría en su máxima potencia de forma habitual. Luego, por otro lado, tenemos la función, digamos, de bajar la tensión, ¿vale? En los optimizadores individuales bajaba a 0.
En este caso bajamos a 1 voltio, que es prácticamente equivalente, y es un sistema de seguridad que nos permite, pues eso, hacer una instalación sin que tengamos ningún riesgo, ningún peligro de que se pueda manipular ahí por temas de mantenimiento, lo que fuera, ¿vale? Luego, en especificaciones generales, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle. Aquí tenéis, pues, esto lo podéis ver en el datasheet, tamaños, puede trabajar en cualquier tipo de entorno, rango de temperaturas, humedad, altitud, ¿vale? Un IP68, que está a prueba de cualquier, se podría sumergir bajo el agua perfectamente, no tiene ningún problema con el polvo, ¿vale? Todo esto es algo con lo que puede trabajar sin ningún tipo de problema. Y bueno, y estos datos que vemos aquí son los que hemos visto en la anterior parte, que es la mejora que hemos tenido con este optimizador que permite trabajar con cualquier tipo de módulo. ¿Vale? Funciones. Bueno, el optimizador, yo creo que muchos de vosotros ya lo conoceréis por la versión, digamos, simple, la de un optimizador, un módulo, pero aquí podéis ver un poco en qué consiste, ¿vale? Es un, como decía, un circuito de un convertidor de potencia tipo BAC. En este caso, lo que haríamos es, tenemos una tensión de entrada, que es con la que va a trabajar el módulo, que va a ser su máxima MPP, ¿no? Su máxima tensión de trabajo, y vamos a tener una tensión de salida que va a ser igual o menor, ¿vale? Porque el optimizador puede bypassear, como decía, pero también puede reducir la tensión a la salida, a fin de incrementar la corriente y poder adaptarse a la corriente que mejor funciona en el string, ¿vale? Para no arrastrar a ninguno de los módulos a un punto de peor trabajo. O si queremos hacer cadenas largas, es decir, poner más módulos de lo que de forma habitual podríamos poner en un string, porque la tensión se pasaría de la máxima admisible por el emisor. Con el optimizador podríamos hacer cadenas más largas y de esta forma la salida de cada optimizador tendríamos una tensión menor a la habitual, y de esta forma el cúmulo o el total de todos estos optimizadores haría una tensión óptima o nominal a la del inversor. Y en la parte de la derecha podemos ver un poco qué es lo que haría el optimizador, ¿no? En la curva en rojo se vería una curva de potencia, tensión habitual de un string, ¿vale? O de un panel. Y con el optimizador lo que haríamos es ampliar ese rango de tensiones de trabajo. Vamos a poder trabajar, a ver si estamos con un optimizador que está en un punto de trabajo de una tensión A, que es la habitual, pero también vamos a poder trabajar a tensiones más bajas. Vamos a poder sacar tensiones más bajitas a la salida del optimizador, por lo tanto vamos a ampliar el rango de trabajo. Y aquí se puede ver un ejemplo que explica con mayor detalle cómo funciona. En el caso de la izquierda tendríamos una solución que no está optimizada, y en el caso de la derecha tenemos una solución que está optimizada. En el caso bueno, en ambos casos tenemos una sombra parcial en uno de los módulos, perdón. Entonces podemos ver que en el caso de la izquierda, ¿qué sucede? Bueno, que eh, todos los módulos que no están sombreados podrían trabajar a una corriente mayor y generar más potencia, ¿vale? Luego lo veremos, que son 12,9, pero bajan un poco su corriente, la van a bajar a 12. Y el módulo que está sombreado, que de forma habitual trabajaría a una corriente mucho más bajita, ¿vale? Luego lo veremos que es 10,9, va a tener que subir bastante su corriente, hasta 12, para poder igualarse a la del resto. De forma, todos pierden, ¿vale? Obviamente, los que no están optimizados van a tener más peso, más fuerza para arrastrar el punto de corriente al valor que maximiza el conjunto. En este caso es 12, que está más cerca de su punto óptimo. Pero en el caso del optimizado va a perder bastante, ¿vale? No va a estar trabajando en su punto óptimo, perdón, el caso del que está sombreado. Va a subir bastante su corriente para poder unirse al resto y perder mucha potencia, ¿vale? En el dibujo lo podemos ver, ¿vale? Aquí se ve la curva en negro, que sería de los módulos que no están sombreados, y en rojo del módulo que está sombreado. Todos tienen que ir a un punto común de corriente, por lo tanto, aunque en el rojo quizás el punto máximo estaría pues por aquí, y en el punto del negro estaría por aquí arriba, todos van a este punto común, que es 12, y producirán pues la potencia que sea a la tensión que le toque, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el optimizador? Bueno, pues aquí lo vemos en el dibujo a la derecha. Al poner el optimizador, todos y cada uno de los módulos van a trabajar en su punto de corriente máxima, independientemente de lo que pase luego en el string. Entonces, todos estos módulos que están aquí arriba, que no están optimizados,
sea, perdón, que no están sombreados, su máximo es el 12,9. 12,9 que vemos que es más de lo que teníamos antes. Y en el caso del que está sombreado, su máximo es 10,9. Es un valor inferior al del resto. Entonces, él va a trabajar en su punto máximo de MP con la tensión y corriente que toque. Y el optimizador, ¿qué es lo que hará? El optimizador va a bajar la tensión a la salida en caso de ser necesario. Si no es necesario, trabajará a modo bypass. En los de arriba lo podemos ver. La tensión de entrada y salida es la misma y la corriente de entrada y salida es la misma. Y en el caso de que haya sombreado, va a bajar la tensión para subir la corriente y que se adecue al de la corriente que maximiza todo el string. En este caso son 12,9. ¿Vale? De esta forma vamos a conseguir que todos trabajen en su máximo teórico, en su MPP, y por tanto generen la máxima potencia. En la gráfica a la derecha lo podemos ver, ¿vale? En rojo, el que está sombreado, tendríamos que trabajar a esos 10,9 y con una tensión mayor, por lo tanto produce mayor potencia, podemos ver la diferencia. Y en el caso de que no esté sombreado, pues vamos a trabajar también en la mayor corriente, que es la que le optimiza, la máxima, perdón, que tienen estos módulos, y la tensión que le toque, ¿vale? Con tanto tenemos más potencia también. Es importante recordar que el optimizador únicamente baja la tensión para subir la corriente a la salida, ¿vale? O bypassea, pero nunca al revés, ¿vale? No sube la tensión para bajar la corriente. Eso no tendría sentido, ¿vale? Porque al final el optimizador lo que pretende es aquellos módulos que se ven afectados por lo que sea, ¿vale? Sea por sombras o porque tengan menor irradiación por cualquier motivo, eh, como va a tener un punto de trabajo inferior, su curva IV va a estar desplazada para hacia abajo, lo que vamos a hacer es bajar la tensión para subir la corriente. Eso es el fin del optimizador. Vale, entonces, una de las funciones que tenemos es la del Rapid Shutdown, que lo comentaba anteriormente, que es la posibilidad de bajar a 1 voltio en todos los optimizadores. ¿Vale? De esta forma, bueno, imagina que hay cualquier fallo en el string, cualquier problema, automáticamente va a ponerse en modo seguro, ¿vale? Si hay un fallo de aislamiento, en fin, un cortocircuito, se va a poner en modo seguro y todos van a ponerse a 1 voltio de tensión. De esta forma, si hay cualquier mantenimiento o hay que incluso actuar con bomberos y demás, no va a haber un riesgo eléctrico, ya que la tensión pues, es mínima. ¿Vale? Este modo también se puede activar de forma manual en caso de que se quiera hacer este mantenimiento en la cubierta sin que haya un riesgo eléctrico. Luego, por otro lado, tenéis también la opción de verlo, digamos, físicamente en el layout, ¿vale? Cómo se vería. Esto es igual que sucedía con el utilizador de 1.1.1. Cuando vayáis a hacer la puesta en marcha, tendréis una plantilla donde tendréis todos los códigos BIDI que vienen detrás de cada optimizador. Lo pegáis en esta plantilla en la misma disposición en la que están en la cubierta para, bueno, seguir los pasos de puesta en marcha, que es similar. Esto lo podéis ver también en el manual, no tiene ninguna dificultad, ya que es igual que lo que teníamos hasta ahora. Y sí que es importante que podréis tener varias pestañas, ¿vale? En cada pestaña puede ser distintas cubiertas, porque al final puede ser, yo qué sé, una empresa que tenga 4 o 5 naves y tenga distintas cubiertas, pues en cada cubierta le pondríamos una pestaña y ahí podríamos ver cada una de ellas. Tenemos hasta un máximo de 20 pestañas, que sería un total de 2.400 módulos. Luego, por otro lado, las ventajas que tiene el optimizador es a nivel de seguridad, como decía ya, para poder, digamos, bajar a cero la tensión, bueno, más bien a 1 voltio en este caso, y también el poder localizar los fallos a nivel de módulo, bueno, más bien de optimizador, ¿no? De cada 2 módulos. ¿Por qué? Porque si hay un fallo pues, de arco eléctrico, por ejemplo, como se ve aquí, normalmente, si no tenemos optimizadores, nos va a decir, se encuentra en el string X de este inversor. Por lo tanto, ya nos da bastantes pistas de dónde tenemos que actuar. Pero cuando tenemos optimizadores en todos los módulos, vamos a poder saber exactamente incluso en qué módulo está, ¿no? Entonces, va a ser tiro hecho. Ya podemos ir directamente a la ubicación donde se encuentra ese fallo y poder hacer el mantenimiento sin tener que invertir mucho tiempo en ello. Por lo tanto, tenemos menos costes de mantenimiento. Luego, otra de las cosas que tiene el sistema de optimización es poder visualizar, ¿no? En este mismo layout el estado de los paneles, ¿vale? Vamos a poder ver cuánto está, digamos, generando cada uno de ellos, se puede ver aquí, y luego vamos a ver en colores su estado, ¿vale? Esto nos da ya pistas de si hay módulos que se puedan estar afectados, ya sea porque estén dañados, porque tengan pues, un cortocircuito en un diodo,
porque estén sucios, porque haya pues eso, un excremento o lo que fuera, ¿vale? Todo esto lo vamos a poder visualizar muy fácilmente, ¿vale? Porque en el ordenador vamos a ver la pantalla y vamos a ver aquellos módulos que tengan un color diferente. Entonces directamente podremos ver qué pasa. Bueno, en configuración. En la configuración ya os adelantaba antes que teníamos dentro de cada potencia tenemos dos versiones, ¿vale? Una versión de cable largo y una de cable corto. En esta aquí vemos la versión de cable largo. ¿Por qué debemos utilizar un caso u otro? Bueno, como ya sabéis, los módulos normalmente se suministran con versiones de cable corto y cable largo, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Pues sobre todo en grandes cubiertas, instalaciones muy grandes, muchas veces el cable largo en un panel puede ahorrar luego comprar cable, ya que se puede hacer una configuración rollo tres bolillo o salto de rana, como se le quiera llamar, que permite conectar un panel con los dos siguientes, en fin, con el mismo cable te podrías apañar y no necesitarías comprar más, ¿no? Entonces, esto hace que hay necesidad de poner optimizadores con cables cortos o largos en función del panel que se vaya a poner. Entonces, si tenemos un panel que tiene el cable corto, ¿vale? Que es también muy habitual, posiblemente el más habitual, en este caso tendríamos que comprar un optimizador de cable largo. Entonces tendremos que a la entrada del optimizador tendremos un positivo y negativo de 1,3 metros, a la que se puede ver en el dibujo como el cable negro y el cable rojo, que serían los de entrada, irían conectados con el mismo cable que sale del mismo optimizador, ¿vale? El optimizador tendría 1,3 metros de largo, por lo tanto iría conectado desde el cable optimizador llegando a ambos lados, ¿vale? Porque tenemos 1,3 metros, aquí puedes ver unos tamaños estándares de un panel habitual, por lo tanto, pues hasta la mitad del panel y la diagonal, esos 1,3 metros lo alcanzaría sobradamente. Luego, a la salida, tendríamos un cable positivo y uno negativo con diferentes longitudes. En un caso tendríamos 0,1 metros y, en el positivo y 2,9 metros en el negativo. De esta forma, ¿qué conseguimos? Bueno, si seguimos los cables azules, tendríamos un cable, por ejemplo, que sale de 0,1 metros y conecta con el cable inmediatamente siguiente del optimizador siguiente, que es de 2,9 metros. ¿Vale? 2,9 metros de cable azul conecta con el 0,1 del anterior. Y así seguimos, 0,1 y 2,9. ¿Vale? De esta forma, también nos aseguramos que 2,9 metros es una longitud suficiente para pues, dos paneles puestos en vertical, que es esta la configuración que vamos a ver aquí. Luego vamos a ver otras configuraciones, como puede ser en horizontal. ¿Vale? Entonces, con esta solución tendríamos este panel. Aquí, obviamente, los paneles, como ya sabéis, como tenemos el optimizador que es 2 en 1, los paneles que vayan para un optimizador tenemos que conectar el positivo y el negativo, obviamente, para que estén, digamos, enseriados estos dos paneles a la entrada del optimizador. Como es en un cable corto de panel, ¿vale? El largo optimizador corto de panel, en posición vertical, ¿vale? El panel va a llegar perfectamente, el positivo con el negativo, no había ningún problema. Una cosa es este caso aquí, que no he dicho, y es que, claro, al ser paneles con cable corto, una posición en horizontal no sería posible con esta versión de optimizador de cable largo, porque si no, digamos que el conexionado entre los dos módulos positivo y negativo, como sus cables cortitos, no llegaría. Entonces, si queremos hacer una configuración con paneles que tengan, digamos, horizontal, en este caso nos iríamos a la versión de optimizador de cable corto, ¿vale? En este caso admite tanto las configuraciones en paneles en horizontal como en vertical, ¿vale? En este caso, en la entrada tendríamos 0,1 metros, ¿vale? Por eso es corto, tanto el positivo como el negativo. Entonces, como cuando ponemos el optimizador de cable corto es porque vamos con paneles de cable largo, aquí tendremos que a la entrada, lo que vemos en color gris, ¿vale? A la entrada del optimizador tendremos cables largos del propio panel que llegarán perfectamente hasta el mismo optimizador. Y luego el positivo y el negativo, como tienen cables largos, también se podrán conectar entre ellos mismos el panel. Luego a la salida del optimizador, en azul, tendríamos 0,1 metros y 5,1 metros, ¿vale? Lo mismo, 0,1 metros y 5,1 porque aquí podemos tener dos paneles en horizontal
que pueden alcanzar pues, los 5 metros perfectamente. ¿Vale? De esta forma garantizamos que el optimizador primero se pueda conectar con el segundo sin ningún tipo de problema. Luego en vertical sería lo mismo, ¿vale? No voy a entrar muy en detalle porque yo creo que está entendido el tema, ¿vale? Se podían poner en vertical uno al lado del otro, se conectarían entre dos sin ningún problema porque tienen los cables largos estos módulos. Y luego el módulo, como tiene el cable largo a la entrada, iría directo hasta el optimizador y a la salida del optimizador tendríamos 0,1 y 5,1 metros de largo para que pueda conectar con el siguiente. Vale. En cuanto a las pruebas, los ensayos de la puesta en marcha. Una de las mejoras que tienen, o la ventaja que tienen los optimizadores, es que una vez que hayáis hecho la puesta en marcha, ya habéis conectado todos los optimizadores, es tan simple como medir la resistencia de todo el de serie para ver que cada optimizador tendrá 1 kiloohmio de resistencia, por lo tanto, de esta forma sabéis si se ha conectado correctamente. Es una prueba muy rápida y os permite comprobar si se ha conectado todo perfectamente y podéis seguir ya pues, haciendo la puesta en marcha del resto de componentes del equipo. En la parte de tensión también puedes hacer un test, ya que, como decía, el modo seguridad que tiene lo lleva siempre a 1 voltio de seguridad. Por lo tanto, si tenéis pues eso, tres optimizadores, tendréis 3 voltios. ¿Vale? Esto es otra prueba que podéis hacer, aparte de la resistencia, para poder ver si está bien configurado. Vale, esta tabla es importante. Quizás esta sea una de las más importantes y a continuación lo que viene también es la parte más importante, porque lo de atrás yo creo que muchos de vosotros ya lo conocíais, pero esto quizás es lo más novedoso. El optimizador de 1 en 1 es el de 600 vatios y 450 vatios. Este ya lo conocéis, lleva ya unos meses ya en el mercado. Antiguamente teníamos una versión que era de 450, pero se mejoró a estas dos versiones. Este tipo de optimizador es compatible, bueno, este se puede poner en un módulo únicamente y es compatible con los inversores residenciales, monofásicos y trifásicos, L1 y M1, con los optimizadores, perdón, con los inversores M2, que son los de 10 a 20, no olvidar este 8 que es una rota, y el 10 también está mal, de 12 a 20 M2, luego los de 12 a 25 M5 y 30, 36 y 40 KTL M3. ¿Vale? O sea, es compatible prácticamente con todos, exceptuando el 50 KTL M3. ¿Vale? Cuando vais a hacer una puesta en marcha, bueno, hacer una instalación general, perdón, tened esto muy presente. No podéis poner inversores 50 KTL M3 con optimizadores simples. Entonces, ahora volvemos al optimizador que nos atañe hoy, el optimizador de 2 en 1, el de 1100 y 1300 vatios. Este optimizador no es compatible con los inversores residenciales, ¿vale? Ni el monofásico ni el trifásico. ¿Por qué? Porque al final, pensad que son instalaciones que tienen pocos módulos. En caso de querer ir con optimizadores, podéis ir perfectamente con el de 2 en 1, digo, con el del 1 en 1, ¿vale? El simple, y ya está, ¿vale? Este optimizador nuevo se ha pensado para grandes plantas que tengan muchos paneles y en los que no queramos ir un panel por panel poniendo optimizadores y querramos ahorrar poniendo, pues eso, cada 2 módulos ponemos uno. Entonces es compatible con los M2 de 12 a 20, con los M5 de 12 a 25, con los M3, los 30, 36 y 40 y también el de 50, ¿vale? Es compatible con todos estos, ¿vale? Esta parte importante. Algunos a lo mejor me preguntaréis, luego veré las preguntas, ¿vale? Cuando termine. ¿Puedo poner el optimizador 2 en 1 solamente en 2 paneles? No, ¿vale? O sea, la idea es que este optimizador lo pongáis cuando hacéis soluciones completas, porque para soluciones parciales ya tenéis el otro, que lo vais a poner en un módulo puntual, o en 2 o en 3, y ya podéis poner este, ¿vale? O sea, si cuando vais con el 2 en 1 es porque vais a hacer una solución completa. Y esto cada vez es más frecuente por diversos motivos, porque primero, todo lo que hemos hablado, de generar más energía, de tener mayor control, monitorización, el mantenimiento es mucho más fácil, pero sobre todo porque el tema de seguridad cada vez es más importante. Cada vez hay más empresas e industrias, sobre todo químicas o que tengan algún tipo de producto inflamable y demás, que quieren evitar ningún tipo de riesgo eléctrico y con los optimizadores vamos a tener un mayor control de seguridad y vamos a poder tener pues eso, sistemas que nos permitan tener una instalación más segura. Entonces, importante, hay unas reglas que hay que cumplir con este optimizador, el de 2 en 1, ¿vale? Estas reglas son obligatorias. Entonces, estas
Yo las voy a comentar aquí. Si no os acordáis, luego preguntad a vuestro distribuidor, ir a manual, ¿vale? Porque son súper importantes y hay que cumplirlas. La primera de todas es el optimizador de 1100 y 1300, el de 2 en 1, solo es posible cuando se hace una optimización completa, ¿vale? Esto quiere decir que todo el string, todos los módulos de ese string contienen optimizadores, ¿vale? No se puede poner solo en uno y en otros no. Ya lo he dicho antes. Esto, si queréis hacer eso, os vais con el optimizador de toda la vida, el de 1 en 1. Pero si queréis poner el optimizador de 2 en 1, lo tendréis que poner en todos los módulos del string. Esto es súper importante. La segunda regla, los optimizadores de 2 en 1 y los optimizadores, digamos, de 1 en 1, o sea, los simples, no se pueden combinar en un mismo inversor. En ese inversor, si queremos poner optimizadores 2 en 1, solo puede ir con optimizadores 2 en 1. Si queremos ir con optimizadores 1 en 1, lo meteremos en otro inversor o lo que sea, pero no podemos mezclarlo con un mismo inversor, ¿vale? Porque no es capaz de gestionarlo y puede dar problemas y generar alarmas. Luego, en el caso de que pongamos el optimizador 2 en 1, tendremos que poner únicamente un string por cada MPT, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos aquí a la izquierda vemos ahora en la tabla, pero si tenemos un M2, un M5 de 20 kilovatios, pues tendremos 4 entradas, 2 MPTs. Pues pondremos 2 strings totalmente optimizados y solo ocupando un string en cada MPT. O sea, por lo tanto, quedará string 1 ocupado al 100% de módulos y optimizadores. String 2 no puede haber nada conectado, ni módulos, ni optimizadores, ni nada. String 3, ¿vale? Que ya corresponde al MPT2, totalmente optimizado con todos los paneles. Y string 4 no hay nada, ¿vale? Creo que esto es importante. Luego vamos a ver dibujos que se verán más claros, ¿vale? Pero esto es muy importante con este optimizador, que si no, no funcionará correctamente. Luego, el punto número 4, la diferencia de potencia en condiciones SCT, ¿vale? De los paneles, en el estándar, las condiciones estándar de medida, las que vienen en el datasheet, no pueden diferir más de 2 kilovatios entre distintos strings que estén conectados a un mismo inversor, ¿vale? O sea, si por ejemplo, en el caso que he puesto, ¿no? Un 20 KTL que tiene 4 entradas, vamos a ocupar solamente 2 strings, uno en el MPT1, otro en el MPT2. La diferencia que hay de potencia en ese string del MPT1 tiene que ser la misma o muy parecida a la del string del MPT2. Puede haber una pequeña diferencia, pues a lo mejor pues esos 4 paneles de diferencia, pero no podemos hacer una diferencia muy grande, ¿vale? Porque eso podría afectar el funcionamiento y la eficiencia, incluso podría saltar alarmas. Luego, en el punto número 5, otra de las reglas. Se puede conectar un solo panel con el optimizador 2 en 1. Y diréis, ¿y esto para qué? ¿Vale? Imaginad que tenéis un string que es de, no sé, de 21 módulos, ¿vale? Porque os casa así, os queda bien así con 21. Claro, vosotros ponéis el optimizador, cada 2 paneles ponéis un optimizador, 2, 2, 2, 2, como es impar, el último se quedaría huérfano. Pues en ese le podéis poner un optimizador, aunque se quede solo un panel, ¿vale? No pasa nada. De hecho, como ya decía, todos tienen que tener optimizador. Entonces, si no, no habría otra opción, ¿vale? Entonces, esas son las 5 reglas de oro que tendréis que cumplir siempre. Luego vamos a ver ejemplos visuales para que se vea mejor. A la izquierda podemos ver algunos ejemplos de configuración, ¿vale? Estos son solo ejemplos, han tomado algunos módulos con una potencia y determinada y demás, pero sí que es importante para que tengáis un poco claro, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, se ve pues, un inversor pequeño, 12 kilovatios. En este caso, como es pequeño, pues simplemente ocupando solo un string sea suficiente para alcanzar la potencia deseada, que son los 12 kilovatios, ¿vale? Poniendo pues, todo los módulos que sea necesario, que pues sí pueden ir, yo qué sé, pues de 20, por ejemplo, yo qué sé, ¿vale? Hacéis un cálculo ahí, pues los que salgan. En este caso, tendríamos una máxima capacidad por string que es de 20 kilovatios. No podemos poner más de 20 kilovatios. El número de strings, perdón, de módulos por el string tendría que rondar entre 6 y 25. Tiene que estar comprendido entre ese número. Y bueno, aquí se puede ver pues, los ratios que quedarían. Poniendo solo un string con un EPT, alcanzamos un ratio de CAC que puede estar entre 0,8 y 1,6. Por lo tanto, pues no necesita más. ¿Que queréis ocupar dos strings? Uno por cada EPT. Pues también se podría, ¿vale? Pero aquí ya haríamos a ratios de CAC muy altos, ¿vale? Y con el resto igual. Vamos, por ejemplo, al 20. En este caso, para alcanzar una potencia de 20 kilovatios, pues así vamos a necesitar dos strings ocupados,
¿vale? Cada string que no supere los 20, obviamente, pero podemos tener uno con 10 y otro con 10, o uno con 12 y otro con 12, en fin, lo que fuera, ¿no? Respetando también esta regla de entre 6 y 25 paneles por string, y con esto pues tendríamos ratios, como ocupamos dos strings, entre 0,8 y 2 de ratio de CAC, ¿vale? Es un ratio pues, bastante bueno. Ya si nos vamos a inversores más grandes, vamos a poner, por ejemplo, el último ya, y ya no vamos a más, que es un poco más delicado, el 50K del M3, este tiene 4 MPTs, 8 entradas, ocuparíamos, como decíamos, solo un string por MPT, por lo tanto, 4 strings vendríamos. Entonces, como queremos alcanzar una potencia grande, lo más probable es que nos vayamos a ocupar los 4, ¿vale? Siempre respetando los 20 kilovatios de máxima por string. Y en este caso, solo podemos poner hasta 20 módulos como máximo, ¿vale? Está entre 6 y 20. Es el número máximo de módulos que admite por string en este caso. Y con esto pues tendríamos ratios, bueno, si nos vamos al de 4 strings, entre 0,9 y 1,6, un ratio CAC que es bastante bueno. ¿Vale? Esto es un ejemplo, pero bueno, que al final dependerá del tipo de módulo y demás. Sí que tenéis que respetar, pues eso, las máximas potencias por string y el número de paneles por string, ¿vale? Y luego las 5 reglas de oro que os conectaba aquí. Entonces vamos a ver cada una de estas reglas, ¿vale? El primer caso era, todos los módulos tienen que tener optimizador, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de qué se podría y qué no, ¿vale? Por ejemplo, este caso de aquí, tenemos un inversor que tiene en el LMPT1, tiene todos los optimizadores puestos en todos los módulos. Y en el LMPT2 tenemos optimizadores en todos los módulos, ¿vale? Pues está perfecto, hemos cumplido la regla. Y en el segundo tenemos una optimización parcial. Solo tiene algunos módulos optimizador en el LPT1 y en el LPT2 solo uno tiene optimizador. Mal, no se puede, ¿vale? Tiene que ser en todos, ¿vale? Esto no se puede. Entonces, si queremos poner en unos sí y en otros no, pues lo que podéis hacer es, y queréis ir con optimizador de 2 en 1, podéis coger y en el inversor le ponéis todos los optimizadores, en un LPT y en el LPT2, y el otro, o el resto que tengáis, lo dejáis vacío, ¿vale? Esto sí se podría. Luego, otra de las cosas que dicen, no se puede mezclar el optimizador de 2 en 1 con los optimizadores de 1 en 1. Vemos aquí un ejemplo en el que se mezcla en un mismo inversor, en un string del NPT1, todo lleno de optimizadores de 2 en 1. Y en el NPT2, en un string, optimizadores de 1 en 1. Esto no se puede, ¿vale? Esto está prohibido. Siempre que vayáis con un inversor que lleve optimizadores 2 en 1, todos tienen que ser 2 en 1. Entonces abajo se puede ver el ejemplo. Tendríamos uno de los inversores que irían con todos optimizadores 2 en 1 y luego otro de los inversores que estén conectados en cascada podría tener optimizadores en un string y tener pues, otros vacíos, lo que fuera, ¿vale? Aquí podríais ponerlo como siempre habéis configurado. Vale, otra de las reglas que hemos visto y es la de ocupar únicamente un string por cada MPT. ¿Vale? Aquí podemos ver que tenemos MPT1, string 1, totalmente ocupado. MPT2, string 1, totalmente ocupado. Por lo tanto, cumple. ¿Vale? Pero en el segundo caso, por ejemplo, vemos MPT1, string 1, ocupado. String 2, ocupado. Mal. Y MPT2, string 1 ocupado. String 2, ocupado. Mal. ¿Vale? Solo se podría tener uno. El otro no puede conectarse nada, ni módulos. ¿Vale? O sea, si queréis poner módulos, como podéis hacer cadenas largas, los ponéis todos en un string, ¿vale? Siempre que respetéis el límite que os marcábamos arriba, ¿no? De entre 6 y 25 unidades o 6 y 20, dependiendo del caso, ¿vale? Pero que podéis hacer cadenas largas, o sea, que por aquí no os preocupéis, ¿vale? Podéis dejar una entrada totalmente vacía. Luego, la siguiente regla era la de equipotencialidad entre diferentes strings, ¿vale? En el caso de arriba se puede ver un inversor en el que tenemos en el pt1 string 1 con todos los módulos y, perdón, con todos los optimizadores, y en el pt2 string 1 con todos los optimizadores. La diferencia que hay de potencia en condiciones SCT en los módulos es igual o inferior a 2 kilovatios, por lo tanto cumple. ¿Vale? No, es el mismo número de módulos, la misma marca, en fin, todo igual, por lo tanto no afecta. En el caso de abajo tenemos un string muy largo, ¿vale? pt1, string 1, totalmente optimizado, y en el string 1 del MPT2 tenemos solamente un módulo. Por lo tanto, la diferencia de potencias es muy elevada y esto hace que no sea compatible, ¿vale? No puede trabajar así, puede generar problemas y puede dañar el equipo, ¿vale? Entonces, pues eso, intentar siempre hacer potencias que sean semejantes, ¿vale? No voy a entrar en detalle en los típicos fallos porque al final esto es muy similar a los fallos que tenéis con el utilizador de un 1.1,
¿vale? Son posibles fallos que pues tengáis, alarmas y demás, que pues se puede de sobretensión, de sobretemperatura, fallos internos, de, bueno, en fin, ¿vale? Todos son fallos, anomalías típicas que puedan saltaros con el utilizador y a qué se deben esos fallos, ¿vale? Puede ser porque pues, hay un fallo en el utilizador o porque hay un fallo en un panel, lo que fuera, ¿vale? Y las sugerencias de cómo actuar, ¿vale? Toda esta información al final sería pues, casos típicos que ya conoceréis si conocéis el optimizador de 1.1. Por lo tanto, no voy a entrar en detalle en esto. Si queréis más información, pues nos lo pedís y lo pasamos, no hay ningún problema. Vale, en cuanto a la capacidad de datos, en caso de que, por ejemplo, vayáis con una tarjeta SIM con un Smart Dongle 4G, ¿vale? No es un caso muy habitual en España, pero podría suceder. En ese caso, tendréis que tener en cuenta cuántos datos tenéis que contratar en la tarjeta para que sea capaz de cubrir todo, pues toda digamos, el uso de datos que requiere el sistema. Entonces, aquí podéis ver los distintos casos, que sería con inversores sin meter, pues sean 10 megas más 4 megas por cada inversor. Con meters, pues 10 megas más 7 megas por el número de inversores. En caso que incluya optimizadores, sería 2 megas más 0,2 megas por número de optimizadores, ¿vale? Entonces, con esta regla, aquí podéis ver un ejemplo, ¿vale? Pues, por ejemplo, 100 megas, pues, en fin, tendríais el cálculo, ¿no? 100 megas, menos 2, menos, o sea, hacéis la formulita, vamos, es que no tiene ningún misterio. Con esto calculáis la capacidad de datos que necesitaríais. Cuanto más optimizadores tenéis, pues más recursos consume y necesitáis una tarjeta de más datos. Normalmente una tarjeta de, pues eso, de 100, 200 megas suele ser bastante. Entonces, reemplazo de optimizadores, tampoco voy a entrar muy en detalle, es similar al optimizador anterior. Nada, tendrías que entrar en Fusion Solar, ir a dispositivos, vais al optimizador, le dais al optimizador en sí, le dais luego a reemplazo y luego le ponéis el número de serie y lo cambiáis, ¿vale? O sea, esto lo podéis ver en el manual. Son pasos, digamos, bastante fáciles de seguir y no tendréis ningún problema con esto. Y luego, bueno, algunos escenarios un poco más especiales en los que tendréis que tener especial atención. Si vais a un escenario que sea solar y almacenamiento, como ya sabéis, los que vinisteis la semana pasada lo visteis, tenemos una batería de 200 kilovatios hora, que ya está disponible, pues haced ya los pedidos. En el caso de que vayáis con baterías en una misma solución en la que vayáis con inversores en paralelo con optimizadores, tendréis que tener en cuenta que como máximo se pueden poner hasta 30 inversores por Smart Logger, ¿vale? Porque son muchos datos, tiene que gestionar un control mucho mayor y está un poco más limitado, ¿vale? Pero bueno, 30 inversores yo creo que cubriría prácticamente cualquier escenario que podamos ver aquí en España. Importante, ¿vale? Para que funcione el sistema con notizadores, tienes que tener especial atención con la versión del software, ¿vale? Es el típico fallo que a veces no caemos en él, pero siempre tener actualizado a la última versión, ¿vale? Aquí se ponen las versiones a partir de la cual será compatible el optimizador en los M3, los M2, los M5 y, bueno, también los Smart Locker y las plataformas de Fusion Solar de web y la de app, ¿vale? Es importante que tengáis esto siempre actualizado a tope, porque si no, pues no va a funcionar el utilizador.